¿Qué tal? Muy buenos días, gente de YouTube y personas que van a ver este video. El día de hoy voy a relatar la obra La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas, la cual es muy importante y resalta bastante en la época en París. Y más adelante voy a seguir relatándoles de qué trata esta obra. Bien, ahora hablaremos de los personajes. Los personajes son Margarita Gautier, que es la protagonista de la historia, la cual es conocida como Dama de las Camelias, ya que era una prostituta en Francia. Y también está Armando Duval, que es el protagonista de la historia, amante de Margarita, y el señor Duval, que es el padre de Armando, y Gastón, que era amigo de Armando, Prudencia, amorosa y confidente de Margarita. Tenemos a Nanín, que es la sirvienta de Margarita, a José, sirviente de Armando, a Duque, amante de Margarita, a Conde de G, amante de Margarita, Olimpia, amante de Armando, amiga de Margarita también, Julia Duprat, conocida a Margarita, y Jules Janín, que es amigo de Armando, a quien es contada la historia por voz, el protagonista de la misma obra. Empezamos a relatar la obra. Vamos a contar el capítulo 1. Aquí, el 12 de marzo de 1847, había un cartel que anunciaba la venta de muebles y objetos de deceso, pero no decía el nombre de la persona fallecida. Se presentó a la venta Jules Janín, admirado por esos objetos que después supo que pertenecieron a una prostituta muy famosa, en ese tiempo llamada Margarita Gastier, y conocida como la Dama de las Camelias. En el capítulo 2, Margarita Gautier era una mujer a la que se le podía encontrar en todos los estrenos, siempre con 3 cosas indispensables para ella: sus gemelos, una bolsa muy elegante y un ramo de camelias, las cuales durante 25 días del mes eran blancas y 5 días eran rojas. La razón era un misterio para todos. Ella había sido amante de los jóvenes más elegantes, con más plata, con más prestigio. En 1840 fue a vivir con un duque el que cumplía todos sus caprichos, solo por el enorme parecido que ella tenía con la hija que se le había muerto de titis, y con la condición de que ella no debía relacionarse con ningún hombre. Para detallar el capítulo 3, aquí Jules encontró en la subasta un libro titulado Manon Lescaut, que llamó su atención por la dedicatoria que decía Manon a Margarita Humildad, y la firmaba Armando Duval. El libro costaba 10 francos. Pero era tal su interés que ofreció 100 francos a la hora de subastarlo y logró quedarse con él. En el capítulo 4, todas las celebridades del vicio habían comprado algo en la subasta, cosas importantes e interesantes que les llamaban mucho la atención, porque eran cosas exclusivas que Margarita compraba, ya que ella estaba con el duque y ella tenía tantas cosas de valor y que resaltaban entre todos los objetos que vendían en esa época. El dinero que se juntó sirvió para pagar todas las deudas que Margarita debía a muchas personas y a muchos lugares. Estaba endeudada esta mujer. Había dejado pendientes y de lo que sobró fue heredado a su hermana y a su sobrino por ser estos sus únicos familiares. Un día, Armando Duval fue a buscar a Jules para preguntarle por el libro que éste había comprado en la subasta y pidió que él se lo vendiera, pero se lo regaló al saber que era él el que le había dedicado el libro a Margarita. Él era el escritor de este libro. Armando se echó a llorar y salió como si huyera. En el capítulo 5, Jules buscaba más información sobre Armando y Margarita, pero lo único que le pudieron informar fue que habían vivido juntos 5 o 6 meses más o menos en el campo. Después, ella había regresado a la ciudad y él se había marchado sin que nadie supiera dónde estaba. Entonces fue a la tumba de Margarita y allí pudo obtener la dirección de Armando, porque ese era quien ordenaba que la mantuviera llena de flores. En el capítulo 6, Jules fue a buscar a Armando y lo encontró enfermo, pero contento porque había conseguido que le dieran permiso a exhumar el cuerpo de Margarita, para poder ponerle en otro lugar que fuera digno de ella. Entonces, lo más importante aquí es que era que volvería a verla. Así que se levantó y se fueron al cementerio para realizar la petición de Armando. Cuando abrieron el féretro, pareció petrificado. En el coche le dio un ataque de nervios a Armando y el doctor dijo que tenía fiebre cerebral que por poco casi lo volvía loco. Era por lo mismo que Armando estaba muy triste y deprimido por la muerte de su gran amor Margarita, que a pesar de los errores que ella había cometido, él jamás la había visto como ese tipo de persona, ese tipo de mujer o una mala mujer,
porque como bien sabemos, todos podemos cometer errores alguna vez, pero cuando el amor es real, se perdona y se sigue adelante, porque esa era parte de su pasado y ella solo quería vivir un presente bueno y seguir con un futuro limpio para que no sea marcada o señalada por personas X. Ahora hablaremos del capítulo 7. Aquí, después de 15 días, Armando se había recuperado y comenzó a contarle a Jules la historia de amor que había vivido con Margarita. Le contó que la primera vez que la había visto había sido en la ópera, porque a ella le gustaba bastante eso del teatro, del canto, del baile. Eran sus gustos de ella. Gastón los había presentado, pero ella no le había dado ninguna importancia. En cambio, él se había enamorado de ella. Días después supo que estaba muy enferma. Él solo había ido a pedir informes del estado de salud de Margarita, hasta que se recuperó sin que ella supiera que era Armando quien la visitaba. Pasaron 2 años para que se volvieran a encontrar con Margarita y Armando. En el capítulo 8 nos habla que Margarita encontró a Armando en el teatro. Este le pidió a Prudencia, que era amiga en común, que los presentara. Ella aceptó y le advirtió que era amante de un duque muy poderoso, fino, con plata y peligroso. Entonces él tendría que esperar a que éste se marchara de la casa para que él pudiera ir a ver a Margarita en esos tiempos, ya que él iba a verla cuando era de noche para que pueda dormir con ella, pero el duque venía en la mañana y él tenía que irse rápidamente para que no sea ella vista, ya que si él se enteraba, entonces ya no le pagaría los gastos de las deudas que ella tenía, ni le cumpliría sus caprichos de comprarse tantas cosas como ropa, joyerías, carteras, entre otras cosas que nos gustan a las mujeres. Y asimismo, Armando aceptó y se fueron a esperarla a la casa de Prudencia. Cuando el duque había salido de la casa de Margarita, llegaron Armando, Gastón y Prudencia. Ella los recibió muy amablemente y los invitó a cenar. Cuando los presentaron, Margarita no reconoció a Armando. En el capítulo 9, Margarita está cenando con todos ellos, con Prudencia y sus demás amigos y Armando. En ese momento ella se siente tan mal que comienza a toser y escupir sangre. Ella va inmediatamente a su habitación porque se dirige al baño. Entonces Armando se nota muy preocupado y se va a decirle qué es lo que le pasa, qué es lo que tenía, y estaba enferma. Y se nota que desde ahí ella se da cuenta que Armando sí está enamorado de ella, porque es como la persona se preocupa por uno. Y es ahí donde nace un nuevo romance para ellos dos. En el capítulo 10 nos habla de que Armando entró a la habitación de Margarita porque ella estaba tan enferma, y justamente en ese momento él tiene el valor de decirle si ella quería estar con él. Pero Margarita se resistió, ya que ella dijo que no tenía una buena vida como para que esté con una persona, que ella no era lo que aparentaba, o sea, ella era una prostituta y sentía pena de estar con alguien en algo serio, porque ella iba a seguir esa vida de siempre. Entonces Armando promete cuidarla y protegerla, y ella solo lo toma como un chiste, pero le dice que son 3 cosas que debe prometer: que él debe ser confiado, no debe decirle nada a nadie, que esto es un secreto, y que debe ser sumiso ante estas cosas. Entonces él insistió tanto que terminó por convencer a Margarita y ella acepta. Asimismo, Armando sin cuestión alguna aceptó también estar con ella porque sentía mucho cariño y aprecio hacia su persona, y asimismo ellos se volverían a ver, pero Margarita le dijo que cuando cambien el color de las camelias que ella llevaba en su brazo, en su muñeca, ahí mismo podían volver a verse y encontrarse y poder vivir un amor tan bonito como es lo que esperan ellos dos. En el capítulo 11, Armando no deja de pensar en Margarita y lo único que quiere es que las camelias cambien de color. Es por ello que él decide irse al parque donde solía ir Margarita para ver si las camelias ya habían cambiado de color. Y es ahí donde encuentra que las camelias sí cambiaron de color. Asimismo, él decide buscar a Margarita, pero ella se sentía tan mal que Prudencia, que la acompañaba, la llevó a su cama, y al volver le dijo a Armando que Margarita lo había mandado a investigar todo sobre él porque quería saber cómo era su vida, cómo era él como persona, entre otras cualidades o virtudes que él pudiera tener. Asimismo, Margarita mandó a llamar a Armando con Aní, que era su sirvienta, y le pidió que se quedara con ella esa noche. Y Armando aceptó sin preguntar nada, ya que era una de las condiciones de ella que él pudiera ser su amante. O sea, Armando no dijo nada porque simplemente quería dormir y pasar esa noche con ella porque estaba muy enamorado de ella, al igual que ella de él, solo que habían condiciones
personas de más, entre otros, y ahí es como que un poco complicado, pero él se atrevía a dar todo por ella. Ahora hablaremos del capítulo 12. Este capítulo nos dice que antes del amanecer Armando tuvo que irse, porque el duque llegaba todas las mañanas a ver a Margarita. Este pidió que fuera al teatro esa noche. Entonces, al llegar Armando al teatro, vio a Margarita llegar con un conde. Ya estando en su palco, Margarita pidió al conde que se vaya por unas galletas, unas cosas, y llamó a Armando y le dio un beso en la frente como afecto o muestra de cariño hacia él. Entonces le pidió que esperara en la casa de Prudencia hasta que ella lo mandara a llamar y por supuesto Armando obedeció y se fue. En el capítulo 13, cuando Margarita mandó llamar a Armando, este salió inmediatamente a verla y la abrazó fuertemente como si no la hubiera visto nunca. La extrañaba demasiado. Así hubieran pasado pocas horas. Entonces Margarita se sintió muy bien a su lado y al verla se fueron a su casa y pasaron la noche juntos. Aun cuando Armando tenía que irse antes del amanecer, no quería despegarse de ella y quería seguir a su lado. Durante el día, Armando recibió una carta donde Margarita decía que no la iba a poder ver porque estaba muy enferma. Armando, muy preocupado de todos modos, fue a verla a Margarita para verla y ver cómo aún se sentía, qué enfermedad tenía ella. Pero al llegar allí vio entrar al conde, que pasó toda la noche con ella, era su otro amante, y eso lo hizo sentirse muy mal, olvidando que una de las condiciones de Margarita había sido que debería ser confiado. Vea lo que vea, él tenía que aguantarse esos celos quizás que tenía o esa tristeza, nostalgia, porque ella sabía cómo era ella, entonces él tenía que dejarlo pasar. En el capítulo 14, Armando se da cuenta y comienza a reflexionar de que realmente Margarita no lo quiere como él sentía al principio, porque ella estaba con varios hombres, entonces él ya se había cansado de esa situación, él solo quería que ella esté para él, como cualquier hombre, no quiere que esa chica solo sea para él, o al contrario, que su chico sea para ella, así. Entonces Armando regresó a su casa y escribió una carta muy ofensiva para Margarita, de la cual esperaba una respuesta de ella. Al ver que no llegaba la respuesta y ella no vino, fue a buscarla de inmediato. No encontró a Margarita en su casa, fue a todos los lugares en donde ella acostumbraba ir, como al club, al baile, al canto, al karaoke, a la ópera, al teatro, y no estaba. Entonces, como no la encontró, pensó en ir a vivir con su familia y dejar todo lo que había vivido, ese romance con Margarita, dejarlo ir, porque sentía que ella no lo merecía a él. En el capítulo 15, Armando preparaba ya sus maletas para poder irse a vivir con su familia y de inmediato toca la puerta y entonces él se va a abrir y era Margarita y Prudencia. Entraron a su casa y en cuanto Armando vio a Margarita, ella se arrodilló ante él y se humilló y le pidió perdón. Ella lo perdona y le confiesa que lo amaba, pero ella debía mucho dinero. Entonces era por eso que estaba con el conde y con el teniente, así con personas de plata para que ellos puedan pagar sus deudas y que le perdonara por la manera en cómo ella pedía el dinero, no acosándose con hombres y eso. En el capítulo 16, Armando perdonó a Margarita y siguió siendo su amante, sin preguntar nada. Al cabo de un tiempo recibió la carta de su padre, que lo extrañaba al igual que su madre y su demás familia y quería que vayan a visitarlo pronto. Entonces, Armando respondió inmediatamente que estaba bien y que no se preocupara, que pronto iba a visitarlos. Y es ahí cuando él no quería presentar a Margarita porque sentía un poco de vergüenza por lo de su pasado y por lo que ella estaba haciendo, y sabía que su familia no iba a estar de acuerdo de esa relación. Al día siguiente, Margarita mandó una carta a Armando donde le pedía que fuera a la casa de Prudencia, que necesitaba verlo con urgencia. Cuando el duque se fue a la casa de Margarita, ella se fue a buscarla enseguida y dijo que había convencido al duque para que alquilara una casa en el campo donde ella quería que se vieran. Armando aceptó hasta que el duque se dio cuenta de que ella tenía otro amante. Entonces le dijo que ya no le iba a dar más dinero ni para sus caprichos ni para que pagara sus deudas, porque le estaba viendo la cara, porque ella había quedado en un acuerdo en que ella no podía estar con otro hombre sino con él. Entonces Armando es ahí donde entra y le dice a Margarita que mejor vayan a vivir juntos, se muden, se fuguen y que ya no sepa más del duque.
Y entonces Margarita acepta, hace sus maletas y se va de inmediato a vivir con Armando. Entonces en ese tiempo era todo felicidad, y el duque le envía cartas a Margarita, pero ella las rechaza y las empieza a romper porque no necesita de ese amor que en realidad nunca existió, simplemente estaba con ellos por su dinero, del cual sí estaba enamorada era de Armando, porque él sí era diferente a los demás, era generoso y siempre estaba ahí para ella, a pesar que ella a veces no lo valoraba, pero él sí estaba ahí para ella. Con el tiempo, Armando se dio cuenta que Margarita le ocultaba bastantes cosas y decidió investigar más sobre ella, así que fue a buscar a Prudencia, que era su íntima amiga de Margarita, ya que ésta se enteraba de todo lo que había pasado y sucedido y lo que ella hacía, y le comenta que ella vendió su coche, sus joyas más importantes por falta de dinero, pero aún así no le alcanzaba. Entonces hubo una propuesta de un conde que le decía para que esté en una noche y él le iba a pagar todos sus caprichos nuevamente, sus deudas, que no se preocupara por eso, y ella aceptó. Es ahí donde Armando se siente muy decepcionado porque se da cuenta de que Margarita está volviendo nuevamente a su rutina diaria, a esa vida que le costó salir. Entonces, ya sin más remedio, Armando decide hacer nuevamente sus maletas e irse a ver a su familia por toda la decepción que ha pasado. Margarita mandó a llamar a Nani para que pueda seguir armando y sepa lo que está haciendo. Así que cuando este llegó, ella sabía que Prudencia le había dicho la verdad. Él explicó que lo hacía para pagar las deudas que tenía él y aceptó el plan de Margarita. Entonces, pero al día siguiente fue a ver el notorio en su familia para que el dinero que le había heredado su madre lo transfirieran a Margarita, advirtiéndole que fuera discreto con su padre. Después buscaron una casa pequeña donde estuvieron los dos en varios meses, más felices con su amor. Unos días después José fue criado, lo fue a buscar para decirle que su padre había llegado y que quería verlo, así que Armando fue inmediatamente a ver a su padre. Y su padre, al darse cuenta que Armando estaba tan enamorado de esa mujer, siempre la perdonaba y todo lo que hacía, y ella ya había tomado costumbre que la perdonaran. Y así es como ellos viven en una casa de campo donde habían quedado bien soñados. Tienen un amor, un romance. Pero su papá al darse cuenta qué tipo de mujer era ella, decide decirle a Armando que la deje y que se aleje totalmente, pero Armando no hace caso. Entonces, como no lo convenció, lo amenazó con quitarle todo el dinero que él ofrecía y con lo de su madre también. Y por último se lo ordenó, pero como ninguna forma lo pudo convencer, Armando que dejara a Margarita, se enojó tanto que pidió que le llevaran sus maletas y se fue. Armando se fue inmediatamente a ver a Margarita y le contó lo que había sucedido con su padre. Entonces ella se entristeció mucho, lo abrazó y le dijo que fuera a buscarlo al día siguiente, porque su padre lo había citado en un hotel por 4 horas para que puedan conversar, puedan dialogar sobre este tema. Y es ahí donde Armando acudió a la cita, dejando a Margarita toda enferma, preocupado por ella. Así que su padre decide aceptar su relación, y es ahí donde él muy contento se va a contarle a Margarita de que su padre ya no se va a interponer en ellos porque ya ha aceptado. Y entonces Margarita y Armando se ponen muy felices al saber esa noticia. Cuando Armando llegó a darle la buena noticia a Margarita, la niña le dijo que había ido a París, así que la esperó, pero al ver que no llegaba hasta las 2 de la madrugada, él se fue a buscarla. Asimismo llegó al departamento donde él sabía que ella vivía y habitaba antes de irse con él, y el portero le dio una carta que le había dejado a Margarita, en la cual decía que ella ya era amante de otro hombre y que no se preocupe y que vaya a vivir mejor con su familia. O sea, ella dejó todo al aire, simplemente por poder seguir con su vida, por seguir la misma rutina, y sobre todo para que le ayuden a pagar tanta deuda que tenía. Estaba tan angustiada que su única solución era vender su cuerpo y hacer las cosas que hacen ellas, ¿no? Entonces Armando, tan decepcionado nuevamente, se fue a la casa de su padre a encontrarse con su hermana. Y estuvo allá un mes después del regreso de buscar a Margarita a los campos elíseos. Cuando se encontraron, se estremecieron y cada uno tomó su camino. Armando supo por Prudencia, a quien había ido a buscar, que ella había vuelto a hacer su vida de antes, que no quería cambiar.
Entonces, recuperando así las cosas que había perdido, eso lo hizo pensar que Margarita nunca lo había amado y que era una golfa, era como él la insultaba. O sea, a pesar de que él intentó que ella cambiara, ella ya no quiso seguir en esa rutina, en esa situación. Y como parte de egoísmo, parte de celos, a veces los hombres, a veces unos cuantos se expresan de esa manera, ¿no? Entonces, igual dijo que era igual que todas las mujeres mantenidas, que solo querían dinero fácil y no querían ponerse a trabajar ni hacer las cosas, sino que querían todo fácil en su vida. Y asimismo, Armando solo pensaba en vengarse y se dio cuenta de que Olimpia, una amiga de Margarita, iba a hacer una fiesta y es ahí donde él acude porque sabía que Margarita también estaba invitada y que le iba a ver para que le saque celos, decide ser amante de Olimpia y Olimpia acepta también y se proponen a ser amantes y es ahí donde Margarita empieza a sentir también un poco de celos por lo que está haciendo Armando. En la fiesta, Armando jugó con todo el dinero que ganó, se le ofreció a Olimpia para que aceptara su propuesta. Entonces Olimpia, que al principio se había negado, aceptó. Margarita sufría por la decisión de Armando y dejó de ir a los bailes y a los lugares que más le gustaba estar, como en los teatros. Armando fingía felicidad aunque sufría igual que Margarita, hasta que este se enfermó. Esta se enfermó y se quedó en su cama. Prudencia fue a pedirle a Armando que no le hiciera sufrir más por el estado que ya estaba mal de salud y tenía depresión. Entonces Armando dice que venga a decírmelo ella en la cara, porque yo quiero saber si realmente ella siente tristeza y quiere que la deje de hacer de sufrir. Entonces Armando la vio y la vio en mal estado, la verdad, y entonces le pidió de nuevo que sea su amante, pero ella ya no quería, lo rechazó y Armando con tanto coraje siguió con Olimpia y intentó hacer de todo para que volvieran, pero ella no quiso nada. Así que después se enteró que estaba tan grave Margarita que después de su muerte regresó a lo que más pudo al tiempo de antes. Armando quería fortalecerse, no quería sentirse tan triste por lo que estaba pasando en ese momento, era un duelo y se sentía muy fatal. Armando termina de relatar su historia, le dio a Julia las cartas que Margarita le había mandado. En una de ellas explica que la noche en la que él había ido a buscar a su padre y no lo había encontrado era porque él había venido a buscar para exigirle que lo dejara. Entonces, que no le arruinara la vida. Ella defendía su amor con fuerza, pero cuando su padre le suplicó y le dio un beso como si fuera su hija, a ella no le quedó más remedio que aceptar las súplicas de su padre, el padre de Armando, y pedirle perdón. Jule es tan triste que termina de leer las cartas y se dio cuenta que en esa relación había mucho amor y había mucho dolor tan profundo que existió en ellos. Entonces nos damos cuenta que a veces el amor lastima, pero también te hace feliz. Es depende de la situación en cómo te encuentres. Porque si realmente quieres encontrar la felicidad, debes encontrar una persona que esté a tu altura, que tenga ideales, que sepa cómo eres, que te quiera tal y como eres, que no le importe quizás cuando la gente te juzgue por tu pasado, porque realmente lo importante aquí es que tú y esa persona sepan que realmente hay una conexión muy bonita y que nada ni nadie los va a separar tan solo por comentar cosas del otro o de la otra. Finalmente fueron a visitar a Prudencia, arruinada según ella por la culpa de Margarita, y quien logró sacarle a Armando un billete de 1000 francos. Después buscaron a Julia Duprat, con quien Margarita había dejado su diario para que se lo entregara a Armando. Finalmente fueron todos a la tumba de Margarita y el último deber de Armando era reunirse con su padre. Así que fueron en busca de su familia, quien lo recibió con gran cariño. Era porque Margarita sí había hablado de su romance con él, pero claro que la gente o la familia se iba a oponer porque por la reputación de la chica, por su pasado oscuro, y es ahí donde se debe ser una persona optimista, resiliente o empática y no juzgar por todo lo que ella ha hecho. Con esto quiero terminar y decirles que es muy importante
que conozcamos bien a fondo a las personas antes de señalarlas o juzgarlas por el simple hecho de lo que hayan sucedido en su pasado. Simplemente querer a la persona tal y como es y ser consciente de que algún día, no muy lejano, si tú criticas, te puede pasar lo mismo. Y entonces es mejor aceptar a las personas tal y como son y quererlas, apreciarlas, ver su valor, ver sus motivaciones, sus dificultades, en qué le podemos ayudar, sus fortalezas, sus debilidades y ayudarle a ser una mejor persona. Sobre todo que hay que ser optimista en esta vida porque uno no sabe las necesidades que está pasando para que pueda llegar hasta ese estado, hasta esa circunstancia. Y es ahí donde debemos nosotros decir que quizás no estamos en esa situación, pero ¿qué hubiera sido si nos hubiéramos visto en ella? También debemos ponernos en el lugar de las personas, en sus zapatos. Y espero que les haya gustado mucho este relato. La verdad es que a mí me pareció muy interesante esta obra porque nos habla del pasado de las personas que no deben afectar con el presente y que a veces seguimos tan truncados en eso que no podemos salir. Es como un círculo vicioso que nos mantiene ahí. Aunque queramos vivir otra vida, a veces las necesidades hacen que cometamos estas cosas o estas locuras y asimismo hace que perdamos quizás el amor de nuestra vida. Pero es muy importante que esta obra llegue a los jóvenes y también a las demás personas y no se vea como que algo insolente o que nos atrapa, sino como algo que debemos rescatar porque cada obra es muy importante, cada lectura, cada observación que damos. Espero que les haya gustado. Conmigo es hasta hoy. Muchas gracias.